Si estás armado y en el metro de Glenmont, por favor, dispárame. Que me den un balazo en la cabeza. Que me disparen en la sien, apuntando un poco hacia abajo. Necesito que la bala recorra la menor distancia posible por mi cerebro antes de que le dé al hipocampo. Si tengo suerte, la sensación de que el balazo me atraviesa el cráneo solo durará unas cuantas décadas. Por muy horrible que suene, me harían un favorazo. Morir de un balazo en la cabeza, lo antes posible, es mucho mejor que la otra opción. Mi calvario empezó hace más de 10.000 años, a las 10:15 de la mañana. Gano un extra participando en pruebas de medicamentos. Soy un tal sujeto sano que toma drogas experimentales para ayudar a evaluar los efectos secundarios. Una vez fue un medicamento para los riñones. Un par de veces ha sido algo para la presión arterial o el colesterol. Esta mañana me dijeron que la droga que tomé era una sustancia psicoactiva destinada a acelerar la función cerebral. Ninguna de las drogas que había probado hasta ahora me había hecho nada, en el sentido recreativo. En otras palabras, ninguna de las drogas que he probado me ha dado un colocón de la hostia, ni me ha relajado, ni nada. Quizás siempre me tocó el grupo placebo, pero nada de lo que probé me había afectado en absoluto. La droga de hoy fue diferente. Esta mierda funcionó. Me dieron una pastilla a las 10:15 y me dijeron que me quedara en la sala de espera hasta que me llamaran para unas pruebas. Solo unos 30 minutos, me dijo el asistente de investigación. Me desplomé en el sofá de la sala de espera y leí algunos artículos de una revista Psychology Today que estaba en la mesa del centro. No me habían llamado cuando terminé la Psychology Today, así que agarré una US News y la leí de principio a fin. Luego leí una Scientific American vieja. ¿Qué les estaba tomando tanto? Lentamente giré la cabeza para mirar el reloj de la pared. Solo eran las 10:23 de la mañana. Había leído las 3 revistas en 8 minutos. Recuerdo haber pensado que iba a ser un día largo. Tenía razón. La sala de espera tenía una pequeña estantería con algunos libros usados de tapa dura. Cuando me levanté para caminar hacia la estantería, sentí que apenas me funcionaban las piernas. No es que estuvieran débiles. Simplemente eran lentas. Me tomó un minuto entero solo levantarme del sofá, y otro minuto dar 2 pasos hacia la estantería. Escaneé los libros viejos de la estantería y elegí una copia de Moby Dick. Mis brazos tenían los mismos problemas que mis piernas. Solo estirar un pie para agarrar el libro me tomó un montón de tiempo. De hecho, me aburrí esperando a que mi mano llegara al lomo del libro. Regresé arrastrándome al sofá y me desplomé sobre él en una caída a cámara lenta que me recordó los saltos de baja gravedad de los astronautas en la luna. Abrí Moby Dick, lentamente, y empecé a leer. Empecé con Colme Ishmael y llegué hasta que Aap tiró su pipa al mar, que fue hasta el capítulo 30, antes de que me llamaran. ¿Cómo se siente?, me preguntó el asistente de investigación. Me siento lento, dije. En realidad, es al revés. Todo parece lento porque usted es muy rápido. Pero mis piernas, mis brazos, se mueven en cámara lenta. Su cuerpo parece que se mueve lentamente porque su cerebro es rápido. Su cerebro está funcionando 10 o 20 veces más rápido de lo normal. Está pensando y percibiendo la realidad a un ritmo acelerado. Pero su cuerpo sigue limitado por las leyes de la biomecánica. Francamente, se está moviendo mucho más rápido que una persona normal, hizo una pantomima de trotar. Pero su cerebro está funcionando tan rápido ahora mismo, que incluso su caminata rápida le parece muy lenta. Pensé en mi desplome a cámara lenta en el sofá de la sala de espera. Incluso si mis músculos se hubieran ralentizado, mi cuerpo seguiría reaccionando a la gravedad de la misma manera. Pero en la sala de espera, incluso caí en cámara lenta. Los músculos lentos no podían explicar por qué la gravedad parecía más débil. Mi cerebro iba a la velocidad de la luz. Así fue como logré leer 3 revistas y los primeros 30 capítulos de Moby Dick en 15 minutos. Me hicieron una serie de pruebas. Las pruebas físicas fueron divertidas. Me hicieron hacer malabares con 3 pelotas. Luego 4. Luego 6.
No tuve problemas para mantener 6 pelotas en el aire porque parecían moverse muy lentamente. Era aburrido, francamente, esperar a que cada pelota se moviera por su arco para poder atraparla, con mis manos en cámara lenta, y volver a lanzarla al aire. Lanzaron Cheerios al aire y los atrapé con palillos chinos. Dejaron caer un puñado de monedas, y conté el valor total antes de que tocaran el suelo. Las pruebas cognitivas fueron menos divertidas, pero muy reveladoras. Terminar una búsqueda de palabras de 50 palabras, 3 segundos. Resolver un laberinto intrincado dibujado en un papel del tamaño de un póster, 2 segundos. Ver una presentación de diapositivas proyectada a 10 imágenes por segundo y responder preguntas detalladas sobre lo que vi, 95% correcto. Me dijeron que medí más de 250 en la escala de Knopf. Aparentemente, eso está muy dentro del rango sobrehumano de velocidades de pensamiento. Luego me enviaron a casa. Se pasará en unas horas, dijeron. Lo que le parecerá días. Intente usar los efectos residuales para hacer algo de trabajo. Póngase al día con los correos electrónicos del trabajo mientras todavía está en modo de alta velocidad. El viaje a casa fue horrible. Solo eran 3 paradas de metro, y en tiempo real, solo tomó unos 35 minutos. Pero en mi hipertiempo acelerado por las drogas, pareció que fueron días. Días. Solo salir de la suite de investigación médica hacia el ascensor pareció que tomó 1 hora. Salí corriendo de la oficina, queriendo que mis piernas me empujaran más rápido. Pero, las leyes de la biomecánica me mantuvieron prisionero. Por muy acelerado que estuviera mi cerebro, no podía hacer nada para que mis piernas funcionaran más rápido. La enorme desconexión entre mi cuerpo y mi mente hizo que fuera extremadamente difícil juzgar cómo y cuándo frenar, girar o rotar mi cuerpo. Básicamente me había convertido en un espástico gigante a cámara lenta. Calculé mal mi velocidad y me estrellé contra la pared junto al botón del ascensor a una velocidad bastante buena. Aunque podía ver la pared acercándose, no podía hacer que mi dedo, extendido para golpear el botón del ascensor, se apartara lo suficientemente rápido y lo encajé contra la pared. Duro. El dolor fue intenso. Si mi cerebro hubiera estado funcionando a velocidad normal, probablemente solo habría dolido durante unos 30 segundos más o menos. Pero en mi estado acelerado, el intenso dolor pareció durar media hora. 45 minutos tal vez. El viaje en ascensor fue horrible. Sentí que pasé 4 o 5 horas solo descendiendo 7 pisos, sin nada que ver más que el interior del ascensor. Corrí a la estación de metro. Debo admitir que esta parte fue casi divertida. Aunque mi cuerpo se movía a, lo que me parecía, una velocidad súper lenta, todavía podía elegir cuidadosamente cómo y dónde colocar mis pies, balancear mis brazos y girar mi torso. Solo me tomó 1 o 2 cuadras acostumbrarme a tener un cerebro que funcionaba 2 docenas de veces más rápido que mi cuerpo. Luego, básicamente, bailé corriendo el resto del camino, retorciéndome y esquivando entre la gente en la acera y esquivando los autos en movimiento con centímetros, también conocidos como minutos, de espacio libre. Pasé 1 hora, en mi marco de tiempo, descendiendo al metro y corriendo a la plataforma. Tedio interminable esperando los 6 minutos para que llegara el tren de la línea roja. Aunque había más que ver en la plataforma del metro que dentro del ascensor, seguía siendo intensamente aburrido. Debería haber robado esa copia de Moby Dick. El tren de la línea roja rugió hacia la estación en cámara lenta. El chirrido normalmente agudo de sus frenos fue cambiado de frecuencia por mi mente de alta velocidad a un tono largo y bajo, como un solo de tuba monótono. No era solo el chirrido del tren del metro lo que estaba 3 octavas más bajo de lo normal. Todo el sonido se ralentizó hasta el punto de ser casi inaudible. Las voces se habían ido, cambiadas por debajo de la frecuencia umbral de mi audición. Logré escuchar a un bebé gritando en mi vagón del metro. Sus gritos se ralentizaron para sonar como canciones de ballenas. Los sonidos agudos como las bocinas de los coches y los camiones que rebotaban sobre los baches eran rugidos bajos y embarrados como un trueno distante. De vuelta en las oficinas de investigación, todavía podía escuchar y comunicarme con el personal de investigación. Pero ahora la comunicación verbal con cualquiera sería imposible. Los efectos de la droga seguían intensificándose.
Pasé lo que parecieron días en ese maldito tren de la línea roja. Días. Escuchando la canción de Ballena del bebé que gritaba y el solo de tuba de los frenos. Donde las voces ordinarias se desplazaban en frecuencia fuera de mi rango de audio, los olores no parecían verse afectados. Nunca me volví ciego a los olores corporales, al hedor de los frenos del tren y a la mezcla de pedos y otros olores que flotaban por el vagón del metro. Finalmente llegué a mi apartamento. Correr por mi puerta abierta y entrar en el vestíbulo a toda velocidad fue como una deriva lenta y relajante por un río tranquilo. Me sentí aliviado de estar en casa. Al menos tenía cosas que podía hacer allí. Agarré el libro que estaba leyendo, 100 años de soledad, y lo terminé. A pesar de pasar las páginas tan rápido que rompí muchas de ellas, parecía que la mayor parte del tiempo que pasé terminando el libro lo pasé pasando páginas y no leyendo realmente. Habían pasado 3 minutos desde que llegué a casa. Intenté navegar por internet, Dios mío, cuánto tiempo tardan las computadoras en arrancar estos días, pero era demasiado frustrantemente lento. Horas, aparentemente, para cargar cada página nueva, y una fracción de segundo para leerla. 100 artículos en mi feed de noticias leídos y solo 3 minutos más terminados. Me sumergí en mi pila de libros aún por leer y terminé 2 más. Habían pasado 4 minutos más. Decidí intentar dormir para deshacerme de los efectos restantes de la droga. Desafortunadamente, la parte de mi mente responsable de la percepción, la parte que ha sido acelerada a hipervelocidades por la droga, no es la misma que la parte que gobierna el sueño. A pesar de estar despierto durante lo que percibí como días, mi cerebro físico todavía pensaba que eran las 1:25 p.m. No estaba listo para dormir. Sin embargo, intenté dormir. Caminé a mi dormitorio, una lenta deriva de 45 minutos por mi apartamento, y me arrojé a la cama, cayendo perezosamente como una pluma sobre el colchón. Cerré los ojos y me quedé allí durante horas y horas, 10 minutos de tiempo real, antes de rendirme. El sueño no llegaría. Me enfrentaba a lo que iba a parecer días, o tal vez incluso semanas de estar atrapado en una prisión a cámara lenta. Así que tomé un Ambien. La sensación de la pastilla y el chapoteo de agua que usé para tragarla deslizándose por mi garganta fue repugnante. Un bulto que bloqueaba mi respiración, moviéndose como una babosa por mi esófago. Leí un libro. Habían pasado 10 minutos. Leí otro. 18 minutos desde que tomé el Ambien. Arrojé el libro por la habitación con disgusto por mi situación. El libro giró y giró lentamente por el aire, como una hoja que sopla con la brisa. Chocó contra la pared con un largo y débil retumbo, el único sonido que había escuchado durante lo que parecieron horas, luego se deslizó hacia el suelo como una chancla que se hunde en una piscina. La fuerza de la gravedad no había cambiado desde que tomé la pastilla. Las leyes de la física eran las mismas. Era solo mi percepción del tiempo la que se había vuelto loca. Esto significaba que podía usar la velocidad a la que las cosas parecían caer como una forma de juzgar los efectos de la droga. Basándome en el tiempo que tardó el libro en deslizarse hacia el suelo, estimé que los efectos de la droga seguían intensificándose. Leí una revista. Encendí el televisor. Vi claramente cada fotograma del video como si estuviera viendo una presentación de diapositivas. Frustrado, apagué el televisor. Leí un poco más. Los 2 primeros libros de A History of the English Speaking Peoples de Churchill. No es exactamente una lectura ligera. Francamente, lo odié. Pero dadas las horas de tedio que me tomaría ir a buscar otro libro de mi estantería, simplemente sentarme en el sofá y leer a Churchill era mejor. O al menos menos peor. Ahora habían pasado 35 minutos desde que tomé el Ambien. Me acosté en el sofá y cerré los ojos. El tiempo pasó. Inhalé, un proceso de horas de duración. El tiempo pasó. Exhalé durante más horas. Sueño. No. Vendría. Necesitaba un nuevo plan. Decidí volver a las oficinas donde me dieron la droga. Tal vez tendrían algo que pudiera contrarrestar sus efectos. O al menos algo para noquearme hasta que se pasara. Salí de mi apartamento lo más rápido posible, tardando horas en mi marco de tiempo en hacerlo. Ni siquiera me molesté en cerrar la puerta con llave. Hubiera tomado demasiado tiempo.
Bajando las escaleras, es más rápido que el ascensor si corres, por el vestíbulo, por la puerta principal y a la calle. Estas pocas cosas se sintieron como un largo día en la oficina. Corriendo por la calle, bailando y tejiendo entre los peatones con, lo que debe haberles parecido, una destreza sobrehumana. Bajando el primer tramo de escaleras en el metro. Cruzando el rellano. Otra hora. Luego al segundo tramo de escaleras. Fue entonces cuando el ambiente me golpeó. El ambiente no me dio sueño. En absoluto. En cambio, debe haber tenido una reacción cruzada severa con la droga experimental que tomé esta mañana. Estaba bajando el segundo tramo de escaleras, moviéndome a cámara lenta, pero aún así haciendo un progreso perceptible. Entonces, ¡pum! Todo se detuvo. El sordo rugido de la calle y el ruido del metro cesaron, reemplazados por el silencio más perfecto que he experimentado. Mi movimiento hacia abajo pareció congelarse por completo. Antes de que el ambiente hiciera efecto, mi percepción del tiempo era quizás unos cientos de veces más lenta que en tiempo real. Después de que el ambiente hizo efecto, el tiempo se movió miles de veces más lento. Cada segundo me pareció como días. Incluso solo mover mis ojos para enfocarme en un nuevo punto era como un desplazamiento increíblemente lento por mi campo visual. En el transcurso de la tarde, aprendí a caminar, correr y saltar cuando mi mente funcionaba cientos de veces más rápido que mi cuerpo. Pero con otros 4 o 5 órdenes de magnitud de desaceleración causadas por el ambiente, el control del cuerpo era casi imposible. Me caí en las escaleras. Aunque estaba casi congelado a medio paso, controlar mis músculos era imposible. Ordené a mi pie hacia adelante durante horas, luego hacia atrás durante más horas cuando parecía que me perdería el siguiente paso. Horas intentando ajustar el ángulo de mi tobillo, luego reajustando cuando sentía que estaba mal. A pesar de estos esfuerzos, me torcí el tobillo en el siguiente escalón. El dolor no se mitigó en absoluto por la lentitud. Horas de tensión creciente en mi tobillo doblado. Las señales nerviosas que envían el dolor al cerebro deben funcionar de manera diferente a los nervios de mi oído. La energía sónica se extendió en el tiempo, diluida hasta que fue imperceptible. El dolor fluyó a mi cerebro sin diluir por el cambio en mi percepción del tiempo. Horas y horas de peso creciente en mi tobillo torcido se convirtieron en horas de dolor creciente sobre dolor creciente. Me incliné hacia adelante, mi mente de alta velocidad completamente incapaz de controlar mi cuerpo de baja velocidad. Derivé hacia abajo durante días, logrando rotar mi torso lo suficiente como para evitar que mi cabeza impactara primero contra el suelo. Finalmente aterricé sobre mi hombro derecho. Al principio, el impacto ni siquiera fue notable. Luego sentí una ligera presión en mi hombro cuando entró en contacto con el suelo. La presión creció, trayendo un dolor creciente, durante horas y horas. Mi hombro finalmente cedió, saliendo de su cuenca con un tirón enfermizo sin fin. Llegué a un alto días después, desplomado en el suelo, mirando al techo. El dolor en mi hombro todavía gritaba con la intensidad de una lesión violenta reciente. Tuve mucho tiempo para pensar durante esa caída. Si cada segundo me parecía como días, entonces cada minuto de tiempo real sería como años. Incluso si la droga se eliminara de mi sistema en las próximas 2 o 3 horas, esta pesadilla parecería durar siglos. Cuando llegué al suelo, tenía un plan. De alguna manera, llegaría a la plataforma y me arrojaría frente a un tren. Me retorcí sobre mis manos y rodillas. Días de mi hombro dislocado clamando por alivio. Calculé mal mi rotación y rodé sobre mi espalda. Lo intenté de nuevo, derrumbándome sobre mi rostro mientras intentaba descubrir cómo controlar un cuerpo que se movía más lento de lo que crecía la hierba. Semanas de esfuerzo fueron finalmente recompensadas con el éxito. Me estabilicé sobre mis manos y rodillas. Si solo ponerme a 4 patas era tan difícil, pensé que caminar o correr estaba completamente fuera de discusión. Así que me arrastré. Me arrastré por el túnel del metro. Las miradas tontas en los rostros de la multitud permanecieron en mí durante semanas. Me arrastré por debajo del torniquete y hacia la escalera mecánica. La escalera mecánica derramó a la multitud de la hora punta en la plataforma a la misma velocidad que un glaciar vierte hielo en el mar. Miré la concurrida plataforma durante mi interminable viaje hacia abajo.
El letrero de estado del tren decía que el próximo tren no llegaría hasta dentro de 20 minutos. 20 minutos eran como un año para mí. Tendría que pasar un año en la plataforma del metro, esperando morir. Me arrastré fuera de la escalera mecánica, soportando días de expresiones estúpidas en los rostros de los viajeros. Me arrastré unos metros hasta un banco de hormigón y me acurruqué junto a él, tratando de encontrar una posición para disminuir el dolor en mi hombro. Entonces mi problema con el tiempo empeoró. Imposiblemente peor. La desaceleración masiva en las escaleras fue solo el comienzo de la interacción entre la droga experimental y el ambiente. Me golpeó por completo mientras estaba acurrucado junto al banco. Parpadeé. Siguieron años de oscuridad. El sonido ya se había ido, y con mi parpadeo, la vista también se había ido. Todo lo que existía era el dolor de mi caída. Mi mente hiperacelerada no perdió tiempo compensando la falta de información sensorial. Las voces me hablaron. Me cantaron en idiomas que nunca existieron. Patrones, rostros y colores iban y venían en la mente. Recordé toda mi vida e imaginé vivir otra. Olvidé el inglés. Me instalé en una profunda desesperación. Hablé con Dios. Me convertí en Dios. Imaginé un nuevo universo y le di vida con mis pensamientos. Luego lo hice todo de nuevo. Y de nuevo. Mis ojos se abrieron con lentitud geológica. Un brillo tenue. Semanas. Una rendija de luz. Semanas. Una vista estrecha de la plataforma del metro. Los tobillos de los viajeros cerca de mí y un anuncio en la pared opuesta. Extraje mi teléfono de mi bolsillo. Un proyecto que abarcó décadas. ¿Cómo puedo siquiera explicar el aburrimiento? El dolor en mi hombro no es nada comparado con el aburrimiento. Cada pensamiento que puedo pensar, ya lo he pensado cientos de veces. La vista de los tobillos y los anuncios nunca cambia. Nunca. El aburrimiento es tan intenso que es tangible, como un objeto sólido de metal y piedra encajado en mi cráneo. Ineludible. ¿Cuáles son mis opciones? Si me arrastro y caigo a las vías sin que un tren se abalance sobre mí, no moriré. Experimentaré aún más dolor por la caída de 4 pies, pero lo más probable es que sea rescatado por algún bienhechor en la plataforma e incapaz de actuar cuando el tren finalmente llegue. Mi sufrimiento en ese escenario será interminable. Así que espero el tren. Para poder tirarme debajo. Cuando finalmente me golpee, experimentaré el dolor de ser destrozado durante siglos hasta que finalmente, la luz de la vida abandone mi cerebro y mi experiencia termine. He vivido cientos de vidas al pie de este banco. Soy mucho mayor, en espíritu, que cualquier humano que haya vivido. La mayor parte de mi experiencia de vida ha sido una instantánea de dolor acurrucado en el suelo de una plataforma de metro, con una vista inmutable de tobillos y anuncios. Esta publicación es mi plan B, mi Ave María. Mi tiro lejano. He pasado vidas escribiendo y publicando este mensaje con la esperanza de que alguien lo lea y se convenza de que mi sufrimiento debe terminar. Alguien en esta plataforma ahora mismo. Alguien que encontrará al hombre acurrucado debajo del banco, al hombre que se arrastró por la escalera mecánica, y lo matará lo más rápido posible. Una bala en la sien. Si estás armado y en el metro de Glenmont, por favor, dispárame.